bienvenidos al módulo 2 referente al derecho del trabajo, a los principios básicos del derecho del trabajo. Mi nombre es Nidia Yereri Hernández y actualmente soy la directora de representación jurídica de la Profedet. En este mismo sentido, bueno, ya tuvieron el módulo previo con nuestra titular de la dependencia y pues vamos de algún modo a tratar de sentar las bases para todo este bonito curso que se está delimitando y de algún modo se hace en términos de esta reforma laboral que nos dio el año pasado en aras del 1 de mayo. Y pues empezaríamos entonces primeramente, ¿qué es el derecho del trabajo? Tenemos muchos autores, muchos maestros que definieron el derecho del trabajo. Hablemos de todos aquellos que estudiábamos cuando Mario de la Cueva, cuando todos estos libros que leímos durante la carrera y en algún momento de nuestras vidas nos apasionó. Yo creo, y a mi título muy personal, la que se adecua más a nuestra actualidad, a nuestra definición de derecho del trabajo a estas fechas, es la del maestro de Buen, en donde nos dice que efectivamente es el conjunto de normas, yo le agregaría jurídicas, relativas a las relaciones que regula las relaciones de una prestación libre, subordinada y remunerada de servicios profesionales, pero siempre y cuando sean personales. Habla muy bien de cuya función es producir el equilibrio entre los factores de juego mediante la realización de la justicia social. Ahora bien, ¿qué es los factores de la producción? Hablamos y en factores de la producción siempre de trabajador y patrón, y como tal tendríamos entonces que definir los dos conceptos. Siempre la ley nos maneja unos conceptos que yo creo que son muy ad hoc a lo que es la realidad laboral en México actualmente, y el artículo 8 precisamente de la Ley Federal del Trabajo nos define qué es un trabajador. Y el trabajador es la persona física que presta sus servicios para otra física o moral respecto de una relación de trabajo. Ahí empezamos a definir cuál es nuestra estructura de la relación de trabajo, y vienen con ello un sinfín de términos y de definiciones de que nos llevan a entender como tal todo este mundo de las relaciones de trabajo, llamémosle individuales, o en su momento veremos las colectivas. Y entonces el derecho del trabajo, hablemos que como tal se define como en una rama del derecho social y siempre va a buscar el bien común. Podríamos de algún modo establecerlo como tal, que el derecho del trabajo siempre va a buscar el bien común. Y entonces, dentro de los derechos sociales, hablamos que constituyen un conjunto de exigencias que pueden hacer valer ante la sociedad. En el sentido de las exigencias, hablamos de los derechos, y hablemos de los derechos tanto de los trabajadores como de los patrones, no en el sentido de exigencias como tal que pudieran estar de algún modo tratando de tensar esta situación de las relaciones, sino más bien de unificar y de algún modo llevar a una situación pacifista esta situación de las relaciones de trabajo, estire y como tal, como la liga que pudiéramos definirla en una relación de trabajo, de algún modo tranquila, pausada, y en donde todo el mundo tiene de algún modo se respeta a su jerarquía como tal, y en el desempeño de sus funciones y también de lo que desempeña bien el trabajador con sus respectivos derechos y obligaciones, y el patrón con sus respectivos derechos y obligaciones. Entonces, hablamos del derecho del trabajo en un fundamento constitucional. ¿En dónde lo encontramos? Pues en el 123, en donde hablamos que está dividido en dos apartados. El apartado A, que rige las relaciones, llamémosle privadas, de trabajo, en donde se encuentran todos aquellos trabajadores que están regulados por un contrato de trabajo y digamos de manera general, y el apartado B, que rige las relaciones de trabajo respecto entre los poderes y de la Unión y sus trabajadores, a todos los trabajadores al servicio del Estado referidos como tal
en el apartado B. En la siguiente diapositiva podríamos ver los principios sustantivos del derecho del trabajo y entonces uno de los principales principios es buscar conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente de todas las relaciones laborales. Este lo tenemos enmarcado en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Entendamos que como tal el concepto de trabajo digno se dio en términos de la reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo en el 2012. Ese concepto de trabajo digno ya nos define como tal cuáles son todas las características, los puntos y como tal el trabajo digno y decente de todas las relaciones. Fija como tal los puntos para poder hacer el respeto y como tal el equilibrio entre estos factores de la producción que bien refiere el 2. Otro de los puntos es el principio tutelar de la protección y ese la protección al trabajo, ese lo encontramos en el 18, en el 365 y en el 873, donde habla como tal de la estabilidad y hablemosle como estabilidad no propiamente de la que refiere el 39, pero sí de la estabilidad en ese como tal proteccionismo al trabajo, que incluso también viene, lo traemos de algún modo tutelado desde el 123 y lo venimos trayendo hasta verlo como tal cristalizado en la Ley Federal del Trabajo. Hablamos del principio de estabilidad en el empleo como tal, una vez que si en algún momento se llega a continuar con la relación de trabajo, eso habla de la estabilidad en el empleo en el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ese lo traemos en el 33 y ya sabemos que cualquier convenio o cualquier renuncia de derechos en los trabajadores es nula. Por consiguiente, esta es como tal la protección en el caso de que algún trabajador no se encuentre de algún modo debidamente representado, asesorado o bien tenga a bien, dadas las presiones de algunas circunstancias, hacer alguna renuncia, está como tal protegido, no existe renuncia, es nulo cualquier situación de renuncia respecto de los derechos de los trabajadores. Y el principio de razonabilidad y de libertad sindical, que lo encontramos ahora sí en el 357. Como tal, el principio de libertad sindical, que ahora, derivado de esta reforma del 2019, ha sufrido de algún modo otra protección, que volvemos a lo mismo. Si bien es cierto, se reformó el 123 derivado de todos estos convenios que fueron suscritos por nuestro país, en donde hablamos de una libertad sindical ahora real, que se ve cristalizada en esta reforma, en una libertad en donde los trabajadores van a poder hacer mediante el voto libre y secreto la decisión de seguir o no seguir con su contrato colectivo, que estamos dentro de ese proceso, que estamos en este periodo de que los trabajadores empiecen a hacer la ratificación de sus contratos y bueno, ese módulo le tocará al maestro Esteban, pero como tal este principio de libertad sindical también viene plasmado y fue reformado mediante esta reforma que se dio en el año pasado y que estamos en proceso de la implementación de la misma. Por consiguiente, la libertad sindical sufre muchas modificaciones, se va a la luz, dejamos atrás todos estos oscurantismos, todas estas malas prácticas que traíamos de las situaciones sindicales y el trabajador retoma esa dignidad de su decisión de pertenecer, de su decisión de participar en toda esta vida sindical como tal, mediante su voto, de ser partícipe, de ver la importancia, de poderlo dignificar en todas estas situaciones. Y obvio está el sindicato, hace las veces de poder, de algún modo, digamos, no imponer, sino mediante su realmente el convencimiento, la labor, el espíritu del sindicato, que fue lo que en algún momento se había perdido para todos estos trabajadores, como tal la imposición, como tal el direccionarlos, el llevarlos, el tenerlos de algún modo cautivos. Ahora ellos retoman esa situación de su voto, esa
ese valor como tal de pertenecer o no a un sindicato, de como tal de pertenecer o no o votar por su contrato, de tomar una vida activa dentro del mismo sindicato, y eso es algo que se aplaude en esta nueva reforma, que se aplaude a todas luces para la apertura de toda esta situación de carácter sindical. Es muy loable todo esto que se plasmó y que afortunadamente se está cristalizando en aras de toda esta implementación de la reforma. En la siguiente diapositiva podemos ver los principios adjetivos del derecho del trabajo, y esos también vienen consagrados en el 685 de la Ley Federal del Trabajo, que son principios de pues inmediación, inmediatez, continuidad, seriedad, veracidad, concentración, economía, sencillez procesal, público, gratuito y predominantemente oral y conciliatorio. Si bien es cierto, ahora ya se establece dentro de la reforma de la ley, yo considero que nuestro procedimiento laboral sí era predominantemente oral. En la práctica, casi siempre se hacía predominantemente oral, y la conciliación es uno de los puntos que siempre se le ha dado mayor auge dentro de este procedimiento. El hacer un acercamiento entre las partes, el que de algún modo se pueda ver plasmado más bien solucionado el conflicto en una situación de carácter conciliatoria, eso es algo, pues de algún modo que ayuda a las dos partes, hablemos de trabajadores o patrones, de algún modo que ellos incluso identifiquen cuál fue el tipo de conflicto y una solución al mismo. No hay como de algún modo se puedan dilucidar o solucionar esos conflictos que en algún momento se dio respecto de la relación de trabajo o en una relación de trabajo, el que se puedan de algún modo cristalizar, obvio está, los derechos del trabajador, y de algún modo se le haga el pago de los derechos a los cuales tiene o generó durante la relación de trabajo en una conciliación. En términos de la conciliación, efectivamente en el 685 TER nos establece cuáles son los puntos en los cuales no pueden entrar dentro de la conciliación, pero el resto de los conflictos laborales nos obliga a un procedimiento de conciliación que va a ser llevado dentro del centro, y al final de cuentas se habla efectivamente de estos principios, se plasman estos principios de inmediación, de inmediatez, de celeridad, porque nos habla de unos términos de 45 días dentro del mismo procedimiento de conciliación, nos habla de cosas que ya se establecieron y que vienen a dar luz precisamente a todos estos principios que están inmersos dentro del derecho del trabajo, que ya se ven como tal plasmados y cristalizados dentro de la reforma, y que nos dan la pauta para poder dar la celeridad que se requería a todo este procedimiento laboral, a que el trabajador de algún modo pueda ver ya como tal acceso a esa justicia pronta que tanto queríamos, que tanto en algún momento el trabajador algunas veces adolecía de poder obtener rápidamente una solución al conflicto que presentaba, porque al final de cuentas pues veamos que es muy complicado para un trabajador que llega de algún modo a ver a verse desplazado de su fuente de ingresos, el que viva de algún modo, no tener un sustento para su familia cuando es quien es el proveedor, cuando es quien lleva todo el sustento a su familia, el que se vea en una situación de conflicto laboral y no ver de algún modo pronto solucionado su conflicto, es como la diferencia entre la situación del trabajador y bien del patrón. Pero estos principios del derecho del trabajo se ven plasmados ya en esta nueva reforma, en este nuevo procedimiento que estamos en aras de poder instaurar. Y bueno, y como tal, vamos entonces a ver cuáles son los conceptos individuales de trabajo. Pues también vienen plasmados en la ley es muy clara para poder entender cuál es la situación de el concepto como tal del trabajador, el concepto de trabajo, el concepto de patrón,
También en aras de esta misma implementación de reforma como tal, y lo que es un intermediario, lo que es una empresa, lo que es un establecimiento, y como tal el trabajador, hablamos de la persona física que presta sus servicios a una física o moral mediante la retribución de un salario. Ese es el trabajador como tal. Esa es la diferencia. Obvio, uno recibe el servicio y otro paga por ese servicio. Es la diferencia entre un trabajador y un patrón. El intermediario es quien de algún modo puede o tiene injerencia en esa contratación, y ya también viene regulado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Esta simulación es lo que no debe ser como tal, por precisamente en aras de esta nueva reforma ya vienen regulados. Trata de algún modo de regular todas estas intermediaciones que estaban de algún modo sueltas, o de algún modo se daban en estas lagunas que había dentro de la misma ley, y como tal ya vienen regulados en esta reforma a la ley. Y bueno, como tal la empresa, hablemos de la unidad económica en donde se presta el servicio o bien se otorga se produce o se otorga un servicio. Pero como tal entendamos a la empresa como la unidad económica y al establecimiento como la unidad técnica. Hablemos, esa es la diferencia entre una y otra. Y la unidad técnica, hablemos, por ejemplo, como un ejemplo, una sucursal. Una sucursal puede ser el establecimiento. Y el término como tal de relación de trabajo viene bien definido en el artículo 20, en donde nos dice precisamente qué es la prestación del servicio subordinado, que es una de las características para hablar de una relación de trabajo, mediante efectivamente el pago de un salario que tiene que ser pagado en efectivo directamente al trabajador, que es las características de la relación de trabajo. Y bueno, como tal, hablemos de trabajador, ya hablamos de trabajador, patrón y empresa, viene una figura que también está contemplada dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es el beneficiario, que es lo que muchas de las veces sucede cuando el trabajador desafortunadamente ya no está. Siempre hay una situación de protección para los beneficiarios, y esos vienen establecidos en el 501. Una de las modificaciones y de la reforma precisamente en este sentido del 501 es que habla cuando el trabajador muere por por algún riesgo o enfermedad. Incluso también habla específicamente en esta reforma, que fue derivado de la reforma constitucional que hubo en el 17, cuando el trabajador desaparece la delincuencia, es desaparecido por delincuencia organizada. Eso es algo que no establecía antes el 501. Siempre hablábamos de muerte, pero derivado de esta situación de las desapariciones forzadas, el 501 se transforma en ese sentido y vuelve otra vez a la protección, ya no del trabajador como tal, si es que desafortunadamente sucede esta situación, sino a sus beneficiarios como tal, que también vienen en el orden de prelación y quedan cubiertos bajo esa situación de que el trabajador pueda ser sujeto o pueda ser víctima de alguna situación de crimen o desaparición forzada. Entonces, esa es una de las principales también beneficios que otorga para las personas trabajadoras y bien sus beneficiarios, porque derivado de esta situación, ya, si bien es cierto, ya es muy doloroso la pérdida en primera del ser querido, del ser que era el sustento, la cabeza de la familia, y encima de todo someterlos a una situación de incertidumbre por la misma hecho que pudiera dar origen a la desaparición de la persona que era el proveedor de la familia. Viene esta reforma a dar de algún modo una certeza a todos aquellos que consideren ser beneficiarios del trabajador beneficiarios de los derechos que generó en vida el trabajador. Entonces viene como tal, y que pueden estar estipulados para otro tipo de procedimiento en el caso de la designación de beneficiarios.
Y bueno, como tal, dentro de los mismos conceptos del derecho individual del trabajo viene el contrato individual del trabajo, que está establecido también en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y que está perfectamente bien definido. Y hablamos también con el contrato del tipo de jornadas. Hablamos de 3 tipos de jornadas que ya también todos de algún modo estudiamos y que viene establecido en el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos habla de la diurna, nocturna y mixta. Vienen los 3 tipos de jornadas, de qué horario a qué horario establece la diurna, que es entre las 6 y las 24 horas, también la nocturna entre las 20 y las 6 y la mixta, que son periodos de tiempo entre diurna y nocturna, siempre y cuando no excedan las 3 horas y media para que no sea parte de la diurna o bien de la nocturna. La jornada de trabajo siempre será en la que esté a disposición del patrón el trabajador y por consiguiente el tiempo en donde él debe de estar prestando su servicio para poder, para que sea pagado su salario mediante la retribución. Ahora bien, hablemos como tal de salario. Ese es, bueno, el salario, ya dijimos que es la remuneración, el pago en efectivo que hace el patrón al trabajador por la prestación de un servicio subordinado. Y entonces, como tal, la ley habla de salarios mínimos, habla de salarios por unidad o por tiempo de obra determinada y hablamos de un salario integrado. Y tenemos otro concepto que no viene como tal definido en la Ley Federal del Trabajo, pero que sí lo establece la Ley del Seguro Social por esta protección o por esta obligación de los patrones de otorgar a los trabajadores la seguridad social. Y hablamos del salario base de cotización, que es el que va a cotizar el trabajador para efecto de las prestaciones de seguridad social dentro del régimen de obligaciones. La ley del Seguro Social lo establece en el artículo 11 y claramente dice el régimen de obligación de la seguridad social y el patrón está obligado a inscribir a los trabajadores precisamente dentro de este régimen obligatorio de seguridad social. Por consiguiente, el salario base de cotización viene definido en el artículo 27, pero de la Ley del Seguro Social, que es precisamente la que rige a lo que tiene derecho el trabajador precisamente dentro de este concepto de seguridad social y por el cual está cubierto él y sus beneficiarios dentro del mismo régimen para poder, en el caso, hablamos de riesgos, hablamos en el caso de riesgos de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades generales o bien volvemos a lo mismo en el caso de alguna invalidez o muerte del trabajador. Todos esos tipos de riesgos o accidentes están cubiertos dentro de esa misma ley y establece todo el catálogo incluso de enfermedades que pudiera haber obtenido el trabajador dentro del desempeño precisamente de sus funciones o de su trabajo. Entonces, como tal, el salario es el sobre el cual empieza él bueno, él cotiza al Seguro Social para efecto del otorgamiento de las prestaciones de seguridad social. Y otro de los conceptos es la duración de la relación de trabajo. Esa también viene establecida dentro de la Ley Federal del Trabajo en el 35 y como tal en la siguiente diapositiva vienen efectivamente que por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, a prueba o de capacitación inicial. Hablamos y algo muy importante que es a falta de cualquiera de estas, llamémosle clasificaciones, determinaciones o bien especificaciones dentro del contrato, siempre vamos a hablar de una relación por tiempo indeterminado. O sea, que no hay una temporalidad de la relación de trabajo y por consiguiente, entonces hablo de veniendo de los principios, de una estabilidad en el empleo. Al final de cuentas, que no existe una temporalidad de la duración de la relación de trabajo y por consiguiente esta puede seguirse de algún modo prorrogando o bien manteniendo entre los que la prestan y obvio está quien la recibe al final de cuentas por todo el tiempo que se pueda seguir prestando el servicio como tal.
En este mismo sentido, hablamos también de las suspensiones, terminaciones y rescisiones de las relaciones de trabajo. Y como tal, las mismas están estipuladas dentro de la Ley Federal del Trabajo. Hablamos que el artículo 42 habla de las suspensiones de carácter temporal de estas relaciones y específicamente en todas y cada una de sus fracciones dice cuáles son las modalidades por las cuales se pueden dar suspendidas estas relaciones de trabajo, o bien también en el caso de la terminación habla incluso de la terminación para los sin responsabilidad para los patrones o bien sin responsabilidad para los trabajadores. En este mismo sentido de las obligaciones y como tal de los derechos, también existe de algún modo obligaciones y derechos para las dos partes de la relación de trabajo, tanto para los patrones como para los trabajadores. Existe como tal esta salvedad de poder dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad por alguna de las dos partes. Hablemos en el caso del trabajador, en el caso de que no se le cubran sus prestaciones o bien que haya sido engañado por el trabajo que iba a prestar, y obvio está en el caso del patrón, en el caso de que el trabajador diga que tenía algunas llamémosle características o bien que podía realizar actividades o estaba capacitado para realizar actividades de las cuales no las está desempeñando o no está de algún modo comprobando que tenía esas habilidades para poder desempeñar su trabajo. Y por consiguiente, entonces hablamos de una rescisión de la relación laboral y una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para las partes. En este mismo sentido, la ley es muy clara precisamente para las dos partes, qué sí puede, qué no puede y hasta dónde implica la responsabilidad tanto para el patrón o hasta dónde implica la responsabilidad para el trabajador en estas mismas circunstancias de esta relación laboral, hablemosle como tal, suspensión, terminación y rescisión de las relaciones de trabajo. En el caso de las causas de terminación, el artículo 53 claramente nos establece cuáles son todas las posibilidades o llamémosle como tal, las causas de terminación de las relaciones de trabajo, y solo nos habla en el caso de mutuo consentimiento, de muerte del trabajador, la terminación de la obra o la incapacidad física o mental del trabajador que le haga imposible la prestación del trabajo. Estas causas de terminación de las relaciones de trabajo son las que establece la ley como tal llamémosle, de una manera natural y sin responsabilidad en este caso, para las partes. Cuando yo decido de manera libre y personal el llegar a la terminación de mi relación de trabajo por cuestiones personales, porque yo ya elegí retirarme o conseguí un empleo en donde considero que puedo desarrollar mejor mis habilidades. Obvio está en el caso de la muerte del trabajador, bueno, hasta ahí se suspende o se da por terminada la relación de trabajo, ya la cuestión del pago de las prestaciones por los beneficiarios, eso ya se establece en otro apartado. La terminación de la obra, hablamos de tiempos y de relaciones de trabajo por obra determinada, y bueno, la incapacidad física o mental, ahí entra la situación de la seguridad social. En caso de que hubiese sido por un riesgo o accidente de trabajo del trabajador, obvio está, el patrón ha cubierto sus obligaciones como tal y el Seguro Social es quien se hace cargo de estas cuestiones de obligaciones dentro de la misma seguridad social. Hablemos de asistencia médica, hablemos en el caso de incapacidades, de pago de incapacidades ya sea temporales o bien de manera definitiva, o en algún caso incluso de otorgamiento de estados de invalidez en el caso de alguna situación que así lo requiriera el estado como tal del trabajador. Esas serían las únicas causas que establece la Ley Federal del Trabajo. Todo lo que está
fuera de esa misma esfera, entonces ya implica otra clase de responsabilidad para el patrón, implica otra clase de responsabilidad y no hablemos como tal de unas causales de determinación, sino ya más bien estaríamos frente a una situación de despido. En este mismo sentido, los conceptos de derecho de trabajo, hay una parte muy importante del derecho del trabajo que hablamos del derecho colectivo de trabajo. Y como tal, entonces tenemos que referirnos a los sindicatos, a las coaliciones, a las confederaciones y obvio está a las federaciones. Y como tal, el sindicato lo define la misma Ley Federal del Trabajo en el 356, en donde habla que es la asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio y mejoramiento de sus respectivos intereses. Recordemos que el sindicato como tal siempre tiene uno de los efectos de ellos o una de las características es que puede hacer un emplazamiento a huelga y en el caso de la coalición es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes. En el caso de los dos siempre habla de la libertad. También no en el 357 de la Ley Federal de Trabajo habla que la libertad de asociación y no como tal una definición en específico y deja como tal abierta a la denominación y no propiamente lo encuadra en un sindicato o en una coalición, pero sí en una situación de poderse agrupar o como tal constituir para alguna de las mejoras. Esta sí es es uno de los puntos que toca precisamente la reforma a la ley laboral derivado de la firma de los convenios ante la Organización Internacional del Trabajo que no habían sido plasmados dentro de la Ley Federal del Trabajo y habla precisamente de esa libertad, la firma de los convenios del 87 y 89 precisamente de poder determinar o de algún modo ellos puedan tener la libertad de asociación para las mejoras precisamente las mejoras de las relaciones de trabajo. Hablemos de patronos o hablemos de trabajadores. En los dos casos tienen el derecho de la libertad de asociación, llámese como se llame el contexto que le quieran dar a su asociación, siempre y cuando sea para mejorar las condiciones de trabajo. Y en este mismo sentido, hablamos también de las federaciones y confederaciones. Y la federación, hablamos que es precisamente una organización de suma importancia. La federación, como tal, tiene un propósito de la defensa de los intereses de trabajo y precisamente habla de no solo un derecho individual de los trabajadores precisamente para asociarse, sino incluso de una libertad de asociación sindical. Una federación necesita por lo menos 3 sindicatos precisamente para aceptar la formación y los 3 sindicatos deben de estar conformados por lo menos por 20 trabajadores. Esto puede ser que la federación da pauta a la confederación y la confederación se forma a partir de tres federaciones unidas dentro del mismo. Entonces vamos de lo menor que es el, por así decirlo, coalición, sindicato, federación y confederación, precisamente para la libertad sindical, para toda esta nueva cultura de sindicalismo que se da dentro del marco de la reforma y ya platicábamos al principio de este módulo precisamente de lo que implica la libertad sindical mediante el voto libre y secreto precisamente de todos estos trabajadores que ya tienen como tal la libertad de asociación, la libertad de poder unirse para hacer valer sus derechos como tal de trabajador, tanto en lo individual como en lo colectivo, derivado de estas agrupaciones como tal. Y bueno, uno de los, llamémosle como tal objetivos para poder hacer
estas asociaciones, una de las posibilidades, y que al final del módulo veremos que es uno de los objetivos como tal de la huelga, que todavía no llegamos a esa parte, es precisamente la mejora incluso de salarios o bien la estipulación o la formación de un contrato colectivo de trabajo, que ese como tal viene igual también definido en el 384 de la Ley Federal del Trabajo y nos habla de que es un convenio laboral celebrado entre sindicatos o trabajadores que forman parte de una empresa o de un sector laboral. Hablemos que el contrato colectivo también puede regular todas las condiciones generales de la relación de trabajo como tal. Y hablemos que dentro del contrato colectivo tiene efectos sobre todas las personas que trabajan en la empresa, sin importar o no que estén afiliadas como tal al sindicato, que tenga en este caso, que tenga la titularidad de ese contrato colectivo. Entonces, por consiguiente, puede el contrato colectivo como tal rige las relaciones de las generalidades de las condiciones generales de trabajo. Hablemos de días de descanso, de pagos de aguinaldo, de vacaciones, de jornadas incluso de trabajo. Todas esas especificaciones vienen reguladas por un contrato colectivo de trabajo y por consiguiente eso nos da la pauta a que en algún momento el sindicato, mediante el procedimiento de huelga, pueda hacer es uno de los objetivos de huelga, el que pueda solicitar efectivamente el cumplimiento o bien la modificación del contrato colectivo de trabajo. Y bueno, la siguiente diapositiva viene un poco más o menos representada cuáles son las condiciones generales de trabajo. Y otra figura muy importante dentro de este contexto del derecho del trabajo es el contrato ley, y el contrato ley es el que está celebrado entre uno o varios sindicatos o uno o varios patrones con el objeto de establecer cómo se debe de prestar el trabajo dentro de una misma rama o industria. Entonces, el contrato ley, a diferencia del contrato colectivo de trabajo, hace precisamente el que en el contrato colectivo de trabajo hablamos de las cuestiones como tal, de las generalidades de la prestación del servicio, y en este caso del contrato ley, cómo se va a prestar el trabajo dentro de una misma rama o industria del trabajo. Y hablamos como tal del contrato ley de una territorialidad, y el contrato colectivo habla de una empresa como tal, a nivel nacional, a nivel empresa. Son llamémoslas así, las dos diferencias que pudiéramos encontrar dentro de un contrato el colectivo y un contrato ley. Y como tal, dentro de este mismo contexto de las relaciones colectivas de trabajo, hablemos incluso de las terminaciones colectivas de trabajo. Y la terminación colectiva dentro de las relaciones de trabajo lleva en algún momento al cierre de las empresas o los establecimientos, y siempre está sujeta, o lo que ¿cómo se llama? O lo que establece, o vienen como tal definidas o establecidas dentro del 434 de la Ley Federal del Trabajo. Y hablamos específicamente de una terminación en términos muy específicos, en caso de fuerza mayor, en caso de fuerza, de caso fortuito, en caso de incosteabilidad notoria, obvio está para la empresa, o bien el agotamiento de la materia de trabajo, la carencia de los minerales, en el caso hablemos de la explotación de las minas, o bien el concurso o quiebra legalmente declarado. Hablemos que como tal, las causas del concurso de quiebra tienen que ser determinados mediante otros procedimientos para poder determinar que efectivamente una empresa está declarada como tal en quiebra. Y no hablo de
una situación de carácter contable, sino más bien de un juicio en donde se tenga que determinar efectivamente que está legalmente en quiebra la empresa como tal. Esto es lo que daría pauta a la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Y eso nos lleva a un procedimiento que está dentro de, no como tal, bueno, no como tal dentro de las terminaciones, pero sí una figura jurídica que es la huelga. Y la huelga encuentra su fundamento en el 440, en donde la figura de la huelga es la manifestación como tal del descontento de las condiciones de trabajo. Y hablemos del descontento por alguna de las fracciones que establece dentro del mismo artículo y el cual sirve como mecanismo de presión para modificar las mismas. ¿Por qué? Porque él es de algún modo lo que me va a dar la pauta a mí como sindicato para poder hacer la modificación de mis condiciones, llamémosle del contrato colectivo de trabajo, o bien si no tengo contrato colectivo de trabajo, de la firma como tal, o bien de la modificación del mismo, o alguna de las circunstancias que de algún modo ha generado un descontento en las relaciones colectivas de trabajo. Por lo consiguiente, el procedimiento de huelga está también regulado dentro de la Ley Federal del Trabajo y habla precisamente de cuáles solo son los supuestos en los cuales puede proceder y de los cuales debe de tener como objeto la huelga y todo lo que está fuera de ese contexto. Entonces hablamos de huelgas no procedentes, de huelgas ilícitas, de huelgas no existentes, por lo consiguiente no opera dentro de este contexto, de esta posibilidad o de llamémosle, procedimiento de la relación de las relaciones colectivas de trabajo como tal. La huelga solo propiamente encuentra su figura jurídica dentro de esta y bien está sujeta a un procedimiento colectivo, a un procedimiento especial, tiene su apartado de manera distinta dentro del procedimiento que establece en los juicios ordinarios o bien de los juicios que establece la ley, llamémosle ordinarios, individuales, especiales o cualquier circunstancia así, pero tiene su procedimiento como tal dentro de la Ley Federal del Trabajo y viene regido dentro de su apartado y eso lleva a una calificación como tal por parte de la autoridad precisamente de esta huelga, llamémosle, de este descontento de las condiciones. Como tal, siempre tiene que ser encuadrada dentro de esta figura jurídica para poderle darle la calificación específica y como tal, pues de algún modo se pueda obtener de manera lícita lo que se inició o lo que dio pauta a esta posible descontento, rompimiento o suspensión de las relaciones colectivas de trabajo. Y bueno, con esto damos por concluido el módulo 2 respecto de la estructura fundamental del derecho del trabajo. Los dejo en muy buenas manos para el módulo 3, que se trata precisamente de este procedimiento de conciliación prejudicial en aras de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias.